Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas, compartirlas, platicar generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria. Arte, entretenimiento, ocio, cultura. todo eso que nos preguntamos ¿Cómo lo hizo? o decimos, Yo lo podría hacer mejor. bienvenidos a la Creatribu. Diálogos creativos. Hola, yo soy Angie. Yo soy Ana. Bienvenidos a esta edición, capítulo 2. Number 2. Action. Estamos felices de que todavía sigamos haciendo esto. Estamos felices de que sigan aquí. De que hayan llegado al capítulo 2. Qué hermoso. Bienvenidos, prepárense, abróchense sus cinturones, preparen sus palomitas. Esto es Creatribu. Preparen sus oídos. Preparen sus pompitas. Bueno, pueden estar haciendo algo Sí, realmente, ¿no? No tienen que estar sentados El escuchando. que hacer. Lavando los platos. Yo siempre soy muy de lavar los platos cuando escucho podcast. Yo escucho podcast y también hago el que hacer, así, barrer y trapear. Sí, o a veces, es que sí es muy raro que me quede nomás tirada escuchando. Ujú. Como que sí me llega a pasar, pero no es tan común. Es un poco de la atención, ¿no? Que a lo mejor hay gente que tiene que estar haciendo como algo con sus manos cuando están escuchando algo para como ponerle atención. Sí, a mí me pasa que tengo mis podcasts de la mañana, mis podcasts de la tarde, mis podcasts de la noche. ¿De qué sería? No, este para sería para mí como un podcast de la tarde a lo mejor, de ya ponerme a hacer mis chambritas, a pintar, A hacer mi hobby. a coser. Porque cuando coso en la máquina de coser, porque coso en la máquina de coser, señores, es otro de mis muchos talentos. Pongo uno que se llama Señales y que es como de historias de asesinos. Y lo pongo bien alto porque cuando estoy cosiendo no escucho nada. Y entonces, a veces cuentan historias como de terror y me da miedo que Joaquín escuche y me venga a asustar. Estoy bien nerviosa. Digo, Te asusta más eso que en sí la historia, ¿no? y ya digo, ay, no, mejor no lo voy a poner. Así me da mucha tensión. Pero sí, escuchen podcast, consuman podcast, el podcasteo. Pues el día de hoy vamos a hablar de organización. Muy bien. La organización en la creatividad es muy importante. Bueno, en la vida diaria en general, en todo. Es muy útil, ¿no? Ajá. Ajá. Pues creo que así como la organización, la creatividad, o sea, ambas son muy importantes en la salud, para la salud mental de Estoy de todas acuerdo. las personas. Sí. Porque hace rato estábamos mencionando que así hay personas súper ocupadas que dices, no sé cómo no pueden vivir sin agenda. Ujú. ¿Cómo lo hacen? Entonces, pues la definición en sí de creatividad sería preparar cosas pensando determinadamente en todos los detalles necesarios para su buen desarrollo. O sea, crear como el contexto adecuado Ujú. en el que vas a hacer a desarrollar tu acción, ¿no? O Tu actividad. Ajá, tu Ajá. actividad. Ok. Y, Como Ujú. que podría ser un ejemplo como del contexto adecuado. Pues, por ejemplo, si vamos a empezar un hobby, bueno, por hablando de hobbies, si vamos a empezar no sé, colorear mandalas. Ay, qué bonito. Entonces, pues para esto necesitas organizar qué es precisamente los materiales que vas a necesitar Ok, para ok. hacer esto, ¿no? Ajá. Una O sea, mesa. una mesa. Una silla cómoda. Unos colores, Un tecito. un tecito para relajar, a lo mejor música, un podcast. Este podcast. O pues tus mandalas, ¿no? Ya sea que los vayas a imprimir o los vayas a comprar un librito de mandalas. Ujú. Entonces ahí ya estarías creando el contexto. Que también podría tener que ver con el horario, Ujú. a lo mejor. Si eres una persona que eres más diurna que nocturna, Ajá. pues entonces tal vez te motivaría recién levantada ponerte a dibujar mandalas, así como un tipo de meditación. Ok. Como lo primero que haces. en la Ajá, mañana. entonces ya dices, ya terminé mi actividad de hoy, ya puedo hacer todas mis cosas, ¿no?
Ay, pon tú del que día. ya dejaras todo predispuesto para levantarte a dibujar. Exactamente, si lo vas a hacer en la mañana, pues desde la noche a lo mejor ya dejas tus coloritos y tu librito de mandalas en tu escritorio, ya sea en el lugar de la casa que lo vayas a hacer, Ujú. pues ya, ahí está listo para empezar. Y es una gran actividad que ahorita me acordé que de mi psicóloga que me dice. Como cuando intento hacer ejercicio en mi casa, en mi casa no puedo porque vivo en un depa muy chiquito, pero ella me sugiere como tener un espacio ya predeterminado para que siempre estén las cosas ahí y ya nada más tengas que pararte ahí y hacer la cosa. O sea, como en este caso ponerte a hacer ejercicio o el mandala, ¿no? O a cualquier actividad Sí. creativa. Y lo que siento que es muy sencillo para la mente como de pasar de esa, o más bien como disponerte de esa actividad, es que ya está todo ahí, ¿no? Y es muy Exactamente. Entonces ahí ya estás creando el contexto y eso también te facilita la tarea. Porque hay veces que, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Uh-huh. Que dices, ay, es que me voy a tener que cambiar y voy a tener que buscar mis tenis, que quién sabe dónde los dejé, mis tenis de correr, y voy a tener que, ay, no hay ropa limpia, ay, voy a tener que ir a buscar mi tapete de yoga, que no me acuerdo dónde lo dejé también. Entonces a veces como que con toda esa carga de tareas, pues ya no se vuelve una actividad realizable. No se vuelve como sencilla de hacer, Ajá, ¿no? o sea, ya es como, ay, no, voy a perder mucho tiempo, no, mejor lo hago luego, mañana, y pues ya. Vives en otro día. Otro día Otro día de sedentarismo. No así es. De sedentarismo a la columna. Y entonces esto me lleva a esta pregunta. ¿Por qué somos desordenados? Uh-huh. De hecho, hay otro podcast que también, no sé si ya lo mencionamos, pero es uno de mis favoritos, el de Paguro Ideas. Uh-huh. Y ahí, bueno, no recuerdo si lo dijo ahí Rafa Rufus o en su otro podcast de supracortical. Gracias. Que las conductas, o sea, los hábitos generalmente te traen recompensas. Así uh-huh. sea un mal hábito. O sea, siempre te va a traer. Hay algo que todavía está fomentando que tú lo estés haciendo. Ajá. Tienes, pues, generalmente es como una recompensa muy corta. Como si dejas tus zapatos tirados, pues la recompensa es que en ese momento no tuviste que hacer nada más que quitártelos, ¿no? Uh-huh. Y ya los dejas tirados. Pero posteriormente te va a costar trabajo el encontrarlos de nuevo cuando los quieras volver a usar. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que pensar es como en una recompensa más a largo plazo uh-huh. que nos va a llevar a así poder estar repitiendo también esta tarea. Como por ejemplo, lo que dices, creo que lo habías mencionado en una de nuestras pláticas de tu hobby de coser. Bueno, no sé si llamarlo hobby, si es hobby. Sí, no cosa profesional. No soy modista todavía. Entonces, que dices que tienes que todavía dejar energía para poder guardar las cosas de nuevo. Sí. Porque si no, o sea, si coses como hasta el cansancio, hasta que te sangren las manos. Hasta que me sangren los ojos. Entonces ya parar ahí donde ya no puedas más, pues ya ni siquiera puedes volver a poner todo en su lugar y tener listo esa área, no sé si para usarlo para otra cosa, que también sea un espacio común, o para volver a usarlo para coser, a lo mejor ya otra cosa, ¿no? Sí, o sea, dentro de mi tiempo que predetermino para hacer cualquier cosa, tiene que estar ahí el tiempo de guardado. Así, tengo que incluir ese bloque. Y eso es parte, pues, de tu organización. Ajá. Tienes que organizar tanto el cómo vas a desarrollar la actividad, el qué necesitas, en qué horario la necesitas, uh-huh. y el también cuánto tiempo tienes como para irla dejando, ¿no? Así como cuando vas a hacer ejercicio, hay un tiempo de ejercicio y hay un tiempo de enfriar, ajá, sí. Y de estirar. Sí. Es como esto, el volver como a guardar las cosas o el volver a activarte ya para tu demás rutina diaria o a lo mejor para dormir o a la hora que lo hagas. Uh-huh. Entonces, también creo que es te hace poco ordenado el mismo desorden, porque es como esta teoría del vidrio roto. Sí, cuéntanos. Sí, que es lo expuso por primera vez un señor que se llama Philip Zimbardo y era un experimento social uh-huh. en el que decía que si había un vidrio roto,
en un edificio, por ejemplo, entonces ya habría... Eso da como pie a que haya más caos y más delincuencia en la ciudad. Y en el 82 lo pusieron en práctica unos dos científicos sociales que se llaman James Q. Wilson y George L. Kelling. Ellos ya hicieron la prueba de poniendo un carro, no recuerdo qué carro era, porque sí dicen hasta la marca y todo, el modelo. De color. Pero la verdad, yo no sé de carros y no me importa. Beige. Pero entonces, el carro era un carro igualito, idéntico, de la misma marca, el mismo modelo y el mismo año y todo. Y lo pusieron en una zona que se supone pues que es como de bajos recursos y es pues muy... es marginada y hay mucha delincuencia. Uh-huh. Entonces, con un vidrio roto, pues obviamente empezaron a romperlo más y a ponchar las llantas, se las quitaron, le quitaron piezas y bla, bla, bla. Y luego, ese mismo carro, lo pusieron sin tocarle nada, así. ¿Ese mismo íntegro. Carro ya todo no. vandaleado? ¿O? El carro, cuando... O sea, un carro sin hacerle nada. Un carro así íntegro. Ajá. Lo pusieron pero sin el vidrio roto en esa misma zona y no hubo ningún daño. No le hicieron absolutamente nada. No estaba mancillado. Ajá, no lo... ¿Cómo se dice? No lo profanaron. Estaba sin profanar. Y luego también pusieron así el carro idéntico también con el vidrio roto, con un solo vidrio roto en una zona muy rica y de élite y en la que se supone que no hay delincuencia. Y el cristal roto hizo que también le pusieran más al carro, o sea, le hicieran más daño aún. Ajá. Y además empezó a haber como más delincuencia alrededor en esa zona. A partir de ese auto. Y pues ahí fue cuando ya dijeron, no, pues esto ya es una teoría. Está probado que aún en una zona fifí hay delincuencia cuando se ve descuidada la zona. Si cuando un carro ya tiene un vidrio roto, automáticamente es descuido y da pie a que haya... Como que es una reacción en cadena. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces es bien fácil, es que eso pasa como... A mí me pasa muy seguido aquí en mi propia casa, que... en mi casa, que es la casa en de mi casa, que es su casa. Me da mucha risa esa frase, siempre que puedo la digo. Eso es muy de México, ¿no? Muy de señora. No sé si, también. No sé si se usa en otros lados. Pero que, por ejemplo, acabas de hacer la limpieza y a lavar todos los platos y todo. Y entonces cuando ensucias algo, dices... Ay, no, déjalo limpio de una vez porque pues acabo de limpiar todo y ya no quiero dejar nada sucio otra vez, ¿no? Sí. Y en cambio cuando tienes así ya un mar de loza sucia, que creo que también es muy criticable que diga loza, porque no sé si eso sea también de mi mamá, no, pues, de tapatío, porque... Platos para los que nos escuchan en otros estados. Viene un meme que decía, ay, ¿quién dice loza? Entonces, bueno, si dejas muchos platos sucios... Entonces eso da pie a que también digas, ay, pues ahí al rato lo lavo y ya lo dejas y se queda. Ajá. Y ya se hace la montaña también de loza. Entonces, perdón, de platos. No te preocupes, yo soy tu backup. Eso lleva más al caos, todavía. Ajá. Entonces, volviendo al principio, sería como... Mientras dejes un cabo suelto, se va a deshilachar todo tu suéter. Así probablemente. Entonces la idea es tener como esta estrategia de orden para que lo demás siga al orden. Ajá, exactamente, que siga la línea del orden. Ajá. ¿Y qué pasa? Perdón, no sé si vas a hablar de esto, ahorita me dices si me estoy adelantando. A ver, como con este mito creativo de que mientras más desordenado eres más creativo y mientras más ordenado eres más como cuadrado o estirado. Yo creo, no sé si hay una teoría por ahí que a lo mejor que si alguien sabe nos lo diga, pero yo creo que es como un estudio, o sea, sí creo que haya creativos que sean muy desordenados, pero no creo que eso necesariamente abone a su creatividad. Okay. O sea... Creo que es más un descuido que negligencia. No creo que sea algo que, ay,
según BuzzFeed. Sí, porque creo que si siguiéramos esta idea, toda la gente desordenada sería muy creativa, ¿no? O sea, no es solo que los creativos sean desordenados, sino todos los, así como por ende o por Ajá, no es una por fallo, regla. ajá, todos los desordenados serían muy creativos y no Sí, es así. no es así. Ok. Sí, si eres un desorden, no necesariamente eres un genio creativo. necesariamente eres un artista. Entonces, por ejemplo, pues hablando así de artistas chonchos, ¿no? Vamos a hablar de la rutina que ellos tienen. Bueno, voy a dar el ejemplo solamente de uno. Y es también unos videos en YouTube que les quiero recomendar de un señor que se llama César Muñoz. Hay un video muy interesante que de hecho él algunos de los datos de ahí los sacó de un libro que se llama Rituales Diarios de Mason Curry. Ahí nombra como a 161 artistas diferentes. Ay, güey. Ajá, que el vato estuvo documentando todas las rutinas de todas esas personas. Ok. Y viendo como si había una receta en común, ¿no? Creo que sería interesante conseguirlo para ver si estas personas son de diferentes nacionalidades. Sí, de sí hay. distintos como corrientes de arte. Sí, de hecho ni siquiera son todos arte. Okay. Hay algunos científicos, okay. Algunos poetas, bueno, creo que eso sí es arte. Pero hay de todo, así, de todo. También hay filósofos y etcétera. Okay. Entonces, en este video de menciona este libro, dice, grandes visiones creativas se traducen a pequeños incrementos diarios. Como nuestros hábitos de trabajo influyen en el trabajo en sí. Ajá. Entonces, pues es esto mismo que digo, ¿no? Tratar de cuidar, bueno, también hacer pequeños avances, así como si tienes un solo plato sucio, bueno, como el ejemplo de los platos, no lo dejes ahí porque va a ser una montaña. Sí. Entonces haces pequeños peldaños para la organización, pueden ayudar. A lo mejor no tienes que hacer ya tu agenda de todo el año para poder mejorar en tu horario y en tu rutina, pero sí puedes dar así pequeños impulsos de... Pasos de bebé. Ajá, pasos de bebé. Gatos. Eso me gusta mucho que lo digas porque yo... Perdón. ¿Qué lengua que se Muy rápido mi cerebro que mi lengua. Es que me vinieron muchas ideas a la cabeza. Todas querían salir al mismo tiempo. Disculpen que me salió mi extraterrestre. Pero lo que quería decir es que cuando ya se me fue el pedo, mi cabrón. Ya. Cuando haces pequeñas acciones todos los días, gracias a que cerebro, estás sumando a una gran como cambio o un gran hábito que se formará con el tiempo. Y una creencia que tenemos muchas veces es que tendríamos que hacer todos los días como muchas actividades grandes, para que valgan o para que sean significativas, pero muchas nuevas como desarrollos de los hábitos o como gente que pues sabe cómo crear buenos hábitos sugieren que hagas poquitas cosas, pero todos los días. Bueno, sí. En una cantidad puede ser reducida de tiempo o una acción, como dices, que sea pequeña. Como dices, lavar un plato diario va a hacer que todos los días vayas desarrollando esta... como que tu mente se acostumbra a que te toca lavar platos a cierta hora del día, ¿no? O como esto del ejercicio, que ahora que estaba investigando así como de cómo ir creando una rutina de ejercicio, te sugieren que es mucho mejor. O sea, que si no puedes detenerte a hacer como 1 hora de ejercicio 3 veces a la semana, lo mejor que puedes hacer es hacer como 20 minutos todos los días o 15 minutos, y eso crea el hábito para que empieces a moverte y poco a poco vaya creándose una costumbre o algo que sea más sencillo. Sí, el hábito. Y es como si pusieras como, no sé si dijiste esto de los peldaños, de ir armando, como si fueras armando una pared. Tal vez a una chava lo vi el otro día que lo explicaba con un rollo de papel, ¿no? Y decía, cuando tú tienes un rollo de papel y cortas un cuadrito todos los días, tal vez no parezca que el rollo se va a ir reduciendo a los primeros 5 o 10 días. Se va a ver más o menos igual.
Dice, pero de cuando pasen 30 días, el rollo va a estar más chiquito. Sí. Y entonces todo este avance ya lo tienes. Se va a notar. Ajá, y como que uno no quiere hacer la cosa porque no tiene mucho tiempo para hacerlo, pero pareciera que ir haciendo esta pequeña acción todos los días es lo que va construyendo estas fortalezas que más tarde se convierten en un cambio como, Exactamente. pues como visible, ¿no? Ajá. Ujú. Y entonces hay también un video que vi en Facebook que me gustó porque hablaba como de las mejoras pequeñas y dice que siempre pienses también en hacer el mínimo porque a veces ya estando ahí, pues sí te das cuenta que sí puedes hacer más, así como en el ejemplo del ejercicio. Dice, haz todos los días, ponte ¿cómo se dice? Como ¿La rutina o la...? No, como fíjate la meta de poder hacer nada más una lagartija al día, okay. así, solo una. Tú piensas, ay, nada más voy a hacer una, pues ¿qué tanto me va a quitar, no? Entonces haces una y dices, ay, pues ya estoy aquí, puedo aventarme unas 10, ¿no? Si hago una segunda. Ajá, entonces ya haces otras 10 y dices, ay, pues, ¿qué han pasado? 5 minutos. Bueno, a lo mejor el que aguante no Sí, tanto. para mí 10 ya son Pero bastantes. es un ejemplo, ¿no? que ya estando ahí puedes, ya te das cuenta de que sí tienes más tiempo y de que tienes más energía y de que te está gustando ya estar ahí y ya te impulsas tú misma, ¿no? A ir más allá. Y a lo mejor si no llegas a la segunda, pues ya cumpliste con hacer una. Ajá. Y ya no te sientes como un Ajá, fracaso. y entonces tu meta era hacer solo una, entonces ya lo cumpliste y ya. Entonces también ponerse obviamente metas alcanzables. Ajá. Y así, con que sea el mínimo. Puede parecer muy tonto, pero no lo es. No lo es. A mí me gusta esto funciona. de como plantear metas pequeñas en vez de... Y que sean metas pequeñas a corto plazo para que puedas ir construyendo a largo plazo mejores hábitos. Uh-huh. Porque es muy distinto pensar como de aquí a un mes voy a estar mamadísimo y que no llegues a ese punto en un mes. Ya te sientes fracasada. Y te sientes como, ya no lo hice o ya no hice ejercicio hoy, esto estuvo mal. Ay, no, como no lo cumplí, entonces ya no lo voy a hacer, voy a abandonar el ejercicio Sí. para siempre. Y es muy distinto decir, esta semana voy a hacerlo 3 veces a la semana, ¿no? Uh-huh. O voy a hacer, así como cambiar esta mentalidad para que sean pequeños pasos que te acerquen a grandes logros a largo plazo, ¿no? Exactamente. No pensar todo como en una ganancia instantánea. Y también pensar en ponerte como pequeños deadlines, así de aquí a, por ejemplo, eso ayuda mucho también como para todavía tener la motivación. Uh-huh. Por ejemplo, de aquí a un mes voy a aprenderme una canción, a lo mejor en la guitarra, si ese es el hobby de ustedes. Y la voy a subir a YouTube o al TikTok. Entonces ahí ya va a ser un reflejo de eso que avanzaste. El Uh-huh. hecho de que te aprendiste una canción en la guitarra. Y ahí ya se va a ver reflejado con tu video de el pequeño logro que tuviste, ¿no? O gran logro, a lo mejor sí es algo muy difícil para... O sea, pues aprender un instrumento está difícil. Requiere un tipo de inteligencia. Sí. Que a veces está medio ahí desusado. Pero dices que te documentes, ¿eso es lo que quieres decir? No necesariamente documentarte, más bien que existiera una prueba tangible o así visible de lo que tú estás alcanzando, de las metas que estás alcanzando. O sea, cómo empezaste y cómo el progreso. Ajá, el progreso, exactamente. O sea, okay. que puedas reflejar el progreso en alguna cosa. A lo mejor voy a presentar un... Bueno, es que esto también en el caso de que la persona busque una motivación para poder alcanzar también como una cierta meta en la actividad en la que se esté desarrollando. Uh-huh. Puede ser que sea diferente para las personas que a lo mejor quieren hacer nada más un hobby por el puro placer de hacerlo y que la verdad yo apoyo mucho. Bueno, que nosotras apoyamos. Sí, yo también. De hacer una cosa por el simple hecho y placer de querer hacerlo. Entonces, para estas personas funcionaría más esta motivación o sea, también creo que ayudaría más el encontrar el momento adecuado para hacerlo en el contexto adecuado para hacerlo.
como esto que hablábamos de qué tanta energía tengas dependiendo en la hora del día y el tiempo del que dispongas y no sé si estás en tu casa o en home office o si estás en alguna otra área en donde o requieras desplazarte para ir a hacer tu actividad. Entonces creo que eso ayudaría en la parte de las personas que quieren hacerlo así como por hobby. Pero entonces, volviendo al libro, 161 artistas. de 161 artistas, les quería mencionar la vida, bueno, un día en la vida, de hecho así se llama este capítulo de la cata musical en YouTube, un día en la vida de, y hablamos en este caso de Mozart, que él tenía dificultades económicas y entonces le escribió a su hermana como para que le pasara dinero y le mandó una carta de las cosas que él hacía en el día. Entonces como así fue como supieron sus hábitos, ajá. Entonces a las 6 de la mañana él ya estaba con su cabello arreglado. Porque pues en ese tiempo usaban pelucas. Sí, ya ves que usaban sus ya había peinado su peluquín. Piensen en estas pelucas blancas como... Ajá, de rollitos. No sé, no sé qué, si eran más bien como enchinaditas, que eran, ¿no? Hacia arriba, los así como con rollitos en los laditos. El crepé. El tubo, le ponía el tubo al bicho. Luego, a las 7 a.m. ya había salido del baño a hacer todas sus necesidades. Necesidades humanas. Sí. Imagínenselo. No, mejor no. A las 9 escribía. Así se ponía a componer. Bueno, o sea, es que aquí menciona que escribía porque en realidad ese hombre componía en su cabeza y ya lo pasaba en limpio, así directo a sus apuntes. Y luego de 9 a 1, él daba clases de piano. Entre 2 y 3 comía. A veces si se tardaba un poco más la comida, porque ahí la chorcha. Porque la sobremesa. Porque la cotorreada, el cafecito. Entonces a las 5 ya se ponía a trabajar o a componer si no había trabajo de momento, así como daba conciertos y cosas así. Okay. Luego a las 9 se iba a noviar con Constanza. A echar lío. El bien conocido echar lío. Luego a las 10:30, entre 10:30 11, ay, qué poquito echaba el lío, ¿no? O sea, se iba a las 10 y regresaba a las 10. Se iba a las 9. Se iba a las 9 y regresaba entre 10:30 11. Ay, no, pues bueno, hasta las 11, aparte eran otros tiempos. Sí, pues que iban a caminar al parque. Se tomaban un Sí, a cafecito. las 11 ya era muy tarde para estar en la calle. Sí, oye, ¿qué horas son esas de que estuviera en la calle la muchacha? Señorita. Digo, Entonces... para el tiempo, ¿no? Ustedes sí pueden estar ahí. Ya destruimos esas creencias. Ese patriarcado antiguo. Entonces, pues ya que regresaba a su casa, como entre 10:30 11, se ponía a componer otro rato antes de dormir. A veces hasta la 1 de la mañana. Pues no dormía mucho. Ajá. Pero ponle que no necesariamente hacía estas cosas todos los días, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba inspirado. Sí lo hacía regularmente porque justamente hablamos de hábitos. Ajá. Que estos hábitos pues son los que abonaron también a construir su talento, ¿no? Y su ¿cómo se dice? Como la cantidad tan enorme de trabajo que concluyó, ¿no? No solamente el talento, sino como que sumara, que a lo mejor no todos los días escribía una gran pieza, pero que eventualmente ese trabajo lo llevaba a producir esa gran Exactamente. pieza. Y también él menciona mucho que muchas personas lo ven así como alguien que don divino, pero dice que él sí trabajaba mucho en analizar a otros compositores y que también eso lo ayudó mucho a ser tan prolífico como lo fue. Eso me gusta porque muchas veces cuando vemos a alguien presentar su trabajo, que ya ha pasado por muchos filtros y por mucha crítica y por todo el proceso creativo, creo que sí podemos pensar como audiencia que
que esa fue como su primer intento y lo logró. Y ya la ¿cómo primera la hizo? ya. Yo quiero ser como él y como no lo puedes hacer, entonces ya te rindes y fracasas. Ajá, y creo que retiras. es un error pensar que de la noche a la mañana uno se convierte en el gran artista talentoso que puede llegar a ser. Sí, no, es mucho trabajo. Ajá, y esto es importante, creo, de mencionar todo el trabajo que tiene que haber detrás para que llegues a un nivel así, ¿no? Pues es que ve, simplemente 2 veces al día él se ponía a escribir y a componer. Y además daba clases, que creo que además daba clases Ajá. y... de hecho, mencionan que él siempre necesitó un guía para ayudarlo en todo lo que no fuera música, así como para que su ropa, la limpieza, así como todas las tareas domésticas. ¿Cómo hago un flan? ¿Cómo me hago unos huevitos? ¿Cómo peino esto? No me sale. ¿Cómo peino mi peluca? Ayuda. Sí, o sea, porque aquí estamos viendo y dices, bueno, ¿y a qué hora es el quehacer? ¿A qué hora va a hacer la compra, la comida? ¿A qué hora va al ¿A súper? qué hora entró al baño? Ah, no sé si se ve. Sí, eso sí, sí estaba agendado. ¿A qué hora se baña? ¿A qué hora hace así todas las cosas que tenemos? ¿A qué hora lava el baño? Y... ¿A qué hora es un humano mundano? Ajá, entonces, o sea, pues él sí se dedicó enteramente a esto y tenía personas que le ayudaban. Así, Tuvo el guía, privilegio el de tutor. dedicarse Sí, a ser artista. exactamente. Sí, o sea, obviamente no toda la gente puede hacerlo o no toda la gente quiere hacerlo tampoco. Claro. La verdad es que, pues no, eso ya es dedicarle toda tu vida entera a eso. ¿A qué hora se iba a comer con los amigos o a ver a su mamá? Algo creo que es importante mencionar y que no entra... Bueno, esto ya igual se sale un poquito de tema, pero quería mencionarlo ahorita que hiciste esta referencia de que le ayudaban personas. Es también todo el equipo de personas que están tras de los grandes artistas para que ellos puedan llegar al punto al que llegan, ¿no? Sí. Como Gabriel García Márquez cuenta también en sus narraciones cuando escribió ¿cómo se llama esta novela muy famosa? 100 años de soledad. Ah, sí. Que se encerraba por días y por meses y no sé si hasta por años a solamente escribir y su esposa se encargaba de hacer la comida, de atender a sus hijos y todo esto. Y por ahí no recuerdo en dónde escuché que decían, y también cuando un artista construye esta cantidad de trabajo, tendría que reconocerse también a las personas que los ayudan a poder como mantener... llegaran hasta ese punto Ajá. sin morirse de hambre. Todo el trabajo que hay detrás de su subsistencia, Sí. para que puedan ellos dedicarse solamente a estar creando algo. Exactamente. ¿No? Y aquí también habría que pensar, uno no va a convertirse en una persona como creativa sola, como una unidad, ¿no? Hay que tener una red de apoyo, que después hablaremos de esto más detenidamente, pero que sí, incluso Mozart, pues como dices, tenía su horario y su agenda, guías. Y había personas que lo ayudaban. Pues es como esta cosa de las tras bambalinas, ¿no? Cuando hay una obra de teatro, pues no, toda la chamba es de los actores. Ajá. ¿Quién los peinó? ¿Quién los maquilló? ¿Quién les hizo sus vestuarios? ¿Quién les hizo las limpió el teatro? ¿Quién abrió las cortinas? ¿Quién le pavimentó las luces? Ajá, sí, es todo un detrás que también en las mentes creativas no están solas. Y creo que también este es como un punto, pues no diría erróneo, pero sí como que desvirtúa un poco. O sea, como que queremos pensar que la gente se hace sola y llega hasta la meta sola. Y esto también puede tender a desilusionarnos cuando nosotros solos no podemos hacer toda esta chamba, ¿no? Sí. Pero también pensemos en que la gente que ha llegado hasta los lugares que llega, como de genialidad o de reconocimiento, llegan gracias a que una gran red de apoyo está detrás de ellos, como impulsándolos, ¿no? O haciéndoles la cena, ¿no? Ajá. Peinándoles la peluca. Sí, entonces, pues, yendo hacia ese punto, la verdad es que no hay o sea, lo que concluimos lo que pude ver que se concluye de este libro, porque no lo leí todo, bueno, no lo leí ni poquito porque solo encontré fragmentos, pues. Lo que podemos concluir es que no hay una receta mágica que digas, si sigo los pasos que siguió Mozart, voy a llegar a ser un supercompositor. Uh-huh. No. La verdad es que cada quien tiene que generar su propia rutina, la rutina que se te acomode de acuerdo a tus ocupaciones, a tu energía, a tu vida diaria, a tus capacidades, a lo mejor monetarias, de tiempo, de etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, son demasiadas cosas que tienen que ser
¿Flexibles o...? Sí, o sea, tiene que ser un horario moldeado totalmente a tu manera. O sea, no pueden darte una receta mágica que digas, si sigues esto vas a conseguir la perfección. La perfección artística. Así, se pinta un arcoíris en el aire. Creo que eso es algo como, sí que recalcar, que sí tendríamos que adaptar nuestras rutinas a nuestro propio o incluso organismo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, pensamos que Mozart se levantaba a las 6 de la mañana y yo, por ejemplo, pienso en gente que no es nada madrugadora. Ay, sí. Y que le cuesta mucho trabajo estar despierto Sí, y activo sí, en sí. las mañanas, ¿no? Y tal vez para estas personas vendría mejor adaptar su horario iniciando las 9 o las 10 de la mañana y a partir de ahí como ver a qué horas... Esto me gusta mucho también de las planificaciones de agendas, que es como una autorrevisión de a qué hora estás más activo, a qué hora estás más tranquilo, así como ir haciendo tu bitácora de tu energía del día y también cómo te afecta hacer ciertas actividades a tal hora o, por ejemplo, yo casi siempre me pongo a hacer mi trabajo creativo o cuando preparo mis clases en la noche, porque muchas veces lo intento hacer en las mañanas y me encuentro Estás con una más dormida que... No, fíjate que no, más bien como que en las mañanas mi energía es como más efervescente y me cuesta mucho trabajo estar sentada leyendo o haciendo cosas. Entonces lo que quiero hacer en las mañanas es estarme moviendo y lavando esto y acomodando acá y organizar cosas. Y creo que prefiero más mi trabajo como en la noche. Físico, como estarme moviendo en las mañanas y en las tardes, noches ya sentarme a leer, a planificar, a hacer como el trabajo que es más del intelecto. Sí. Y para mí, o sea, he descubierto que así es como mi flujo energético, sí. ¿no? Y hay gente que, como mi papá me cuenta que él se levanta a leer, ¿no? Y mucha gente también se levanta y lo primero que hacen es leer. Y yo pienso, es que yo no me puedo concentrar. Yo me volvería a dormir. si me pusiera a leer ya. Dormía sobre el libro. Yo he intentado leer en las mañanas y a veces sí encuentro que lo logro, lo consigo. Pero siempre siento como que me estoy apurando a hacerlo, ¿no? Porque ya como lo que sigue, quiero hacer, ¿no? Otra cosa. Sí, yo también a veces me pasa eso de que como que, ay, es que ya lo que sigue, a lo que voy, a lo que sigue. Ajá, y entonces es como hacer esta autorreflexión o este ejercicio de autoconocimiento en el que plantees que cuáles son tus horas del día que puedes hacer ciertas actividades, como arreglar tu peluca o ir a noviar, por ejemplo. A mí me gusta también noviar más el fin de semana. Sí. Porque entre semana me prefiero dedicarme a mi trabajo y a mis actividades como de, pues sí, como de mi desarrollo artístico. Y también me pasa que los fines de semana no quiero escuchar de trabajo de la semana, ¿no? Así como si me escriben mis alumnos o si tengo que enviar tareas, digo, no, el lunes. Así como, sí, tengo que descansar. Darte tus tiempos también, ¿no? Ajá. Y volviendo a esto que dices de las cosas que se pueden hacer como en la mañana o en la noche para cada persona. O sea, también es como ya alejarnos de este mito de las mamás que nos decían que si nos despertábamos tarde, entonces ya éramos unos huevones, ¿no? Es que eres un huevón, pues es que yo trabajo de noche, mamá, ¿por qué no me dejas dormir en la mañana? O sea, yo no soy como tú. Ajá, no necesariamente tienes que despertarte a las 6 de la mañana para ser productiva o productivo. De hecho, hay una cosa que se llaman los cronotipos y hay diurnos y hay nocturnos. Entonces, hay personas que sí, físicamente, biológicamente, metabólicamente y todas las mentes trabajan mejor en la mañana y otras que trabajan mejor en la noche. O sea, eso sí es real. Entonces, no le crean a su mamá que cuando les dice que son unos huevones es porque se va. Bueno, si también sí. no hacen nada en todo el día, pues ahí sí son huevones. No, pero yo creo que también como habría que respetar, como por ejemplo, yo tengo meses en que, bueno, como pensándolo como en bloques de tiempo en un mes, hay semanas en las que estoy muy activa y tengo mucha energía y funciono muy bien como para trabajo de organización, de planificación, y hay semanas en las que mi energía es más bien baja y lo que quiero es estar descansando, ¿no?
Sí, y me es tomo que un par de días. también y- somos cíclicos, ¿no? Los seres Ajá, humanos. sí, sí, sí. Entonces, Y creo que hay que también aprender a identificar cuando se va a venir ese periodo en el que necesitas como introspección. entras en modo de ahorro de energía. Ajá, y que te tomes un día o dos, creo que es muy justo, ¿no? O sea, no Sí. es que seas un inútil y un huevón por tomarte Y un par dejar de días. sentir culpa por, por descansar. Y creo que esto aplica sobre todo a personas que tienen emprendimientos o que son sus Ujú. propios jefes, porque muchas veces nos sobreexigimos cuando tenemos como, pues porque Sí. es como, si no trabajo no estoy ganando, ¿no? Y si no estoy trabajando, no estoy como recibiendo un ingreso. Así es. Y creo que hasta en esta misma dinámica como de estar siempre trabajando, tendríamos que plantearnos y organizar, gestionar también nuestro tiempo de descanso. Así Porque es. lo que pasa si no descansas es que también tienes un periodo de burnout, que es como este efecto que pasa cuando se sobrecarga el sistema de estrés. Sí. Y a mí me pasaban mis burnouts que me daban gripes, ¿no? Y me daban así de gripes que tu muy cuerpo fuertes. te obliga, dice, Ajá. o descansas o descansas. Como A que mí pasaba un vale. periodo de mucho estrés y de mucha producción y Ajá. sacaba toda la producción y se generaba todo el trabajo que necesitaba y a veces estaba trabajando ya. hasta muy tarde, me levantaba muy temprano Sí. y cuando se acaba como esta entrega y llegas a tu deadline, entonces la siguiente semana lo que pasa es que te da un gripón y ya no puedes hacer nada en toda la Ajá, semana y hasta estás ya todo te madreado. detiene más de lo que te hubiera detenido un solo día de descanso, ¿no? Ajá, o una, no sé, una siesta o Sí. sí, De hecho, hay una frase que dice Jung en el libro también de los hábitos, que dice que debes descansar antes de necesitarlo. O sea, eso de a fuerzas meterlo. Ese hombre sí tenía como muy presente los descansos. De hecho, dice que él más bien trabajaba alrededor de sus descansos. O sea, esa era su manera de armar sus rutinas. Ya. Es el descanso así imperdonable. Y ya, alrededor de eso, todo lo que tenga que hacer. Ok, qué interesante. Sí. Que también eso lo mencionábamos en el capítulo pasado, de cómo el descanso nos ayuda a regresar a estos espacios de creatividad. O sea, que necesitaríamos como considerarlo como un must. Sí, tengo que hacerlo. un primordial. Ajá, porque esto también lo dicen en Paguroideas, ahorita me acordé, que muchas veces no agendamos el descanso. El Así descanso es. pareciera ser algo que va a pasar cuando ya acabe todo lo que tengo que hacer. Ajá. Y si uno está planteando así sus descansos, nunca va a llegar el momento que No. te dediques a ti mismo. Sí. Y es un riesgo para tu salud. O sea, al final, también como uno, creo que si tienes también horarios laborales como fijos, y trabajas horas extra o de repente te toca como cubrir turnos o cosas así, sí habría que plantear que un día o unas horas al día tengas como estos espacios en los que te despabiles de todos los deber ser, ¿no? Sí. De hecho, también algo importante es que más que o sea, bueno, aparte de dedicarle también un día de descanso y tus horas de dormir y de descanso, también en el momento en el que estás poniendo toda tu atención en una sola actividad, debes hacerlo como en lapsos de 20 a 40 minutos máximo, que es como lo que tu cerebro puede procesar. De hecho, creo que son 20 minutos, es el máximo en que tu cerebro puede procesar la atención máxima. A partir de los 20 es como, ya, déjame descansar. Así te tomas un break, aunque sea de 5 minutos, pero tienes que estar haciendo pausas, porque si no, pues no te va a entrar todo así de corrido, así como aventártela. Ay, déjame, estuve 4 horas. O sea, ok, pero hazlo en bloques de 20 minutos. Para que no sea... Ajá, para que no sea así no te muy sature. pesado. Ajá, la saturación de tanta energía y de concentración y de así el enfoque a la actividad. Uh-huh. Y yo creo que también es muy útil, como eso que decíamos al principio, el manejo de una agenda. Así es. En el sentido en el que tú puedas ver como escrito o como vaciar toda tu carga mental de las Uh-huh. cosas que tienes que hacer por escrito. Y eso sí desahoga energéticamente Ay, sí, tus preocupaciones. Ajá. Sí, es como lo que decíamos hace rato, ¿no? De, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, o a lo mejor cuando lees, ¿no? Que te paras y lees. Y si estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer durante el día, si no lo llevas en tu agenda, a lo mejor lo primero que puedes hacer cuando te levantes es revisar tu agenda. Uh-huh. Y ya, o vaciar, ¿no? Ay, hoy tengo que hacer estos pendientes. Y entonces eso sería el primer paso. Porque si no,
Entonces vas a estar haciendo tu primera actividad sin tu cabeza en el presente. Estar pensando, ay, es que hoy, ¿qué tenías que hacer? Ah, sí. Ah, pues igual ahorita en unos 15 minutos que lea, pues ya paso a la siguiente tarea. Y entonces ya te diste una hoja completa y no entendiste nada de lo que estabas leyendo. A mí me pasa que cuando no agendo mis actividades más urgentes o más relevantes para ese día, por ejemplo, que tengo que tener esta entrega mañana, entonces hoy me tengo que sentar a acabar este ensayo, por decirlo, ¿no? Y cuando no agendo, de como que pautar por horas o por bloques de importancia, me pongo a hacer un montón de cosas antes que no necesito procrastinar. Ajá, sí, como que pospongo todo lo que puedo mi actividad, porque no la siento siento que tengo mucho tiempo para hacerla y no la siento como tan urgente. Y cuando me siento y la escribo en una agenda, y yo hago una sección de bloques que divido como por colores, y el color rojo o rosa, porque no tengo color rojo, son mis actividades que urgen hacer, ¿no? Sí. Entonces para mí son un 1, o sea, las clasifico en unos y así hago como una lista de todo lo que tengo que hacer hoy, ¿no? Y entonces mis unos los pinto de rosa para saber que esas visualmente y rápidamente saber cuántas cosas urgentes tengo que hacer. Después clasifico mis 2, que son color amarillo o naranja, dependiendo del color que tenga disponible. Y esos son los que son importantes, pero no son urgentes. Pueden esperar. Ajá, pueden esperar. Y mi número 3, que son los verdes, son como los que... O azul. Ay, no, sí, los verdes. Siempre es verde. O morado. Bueno, ustedes pónganle la clasificación de color que quieran. Pero para mí el 1, 2 y 3 es la pauta, ¿no? Okay. Y el número 3, que ya es el color verde, son las cosas que no son ni urgentes ni tan importantes de hacer. O sea, que son cosas que puedo hacer hoy. Sí se pueden hacer y que si no las alcanzo a hacer, las paso mañana. Entonces, cuando yo ya tengo mi lista de bloques de todo lo que tengo que hacer en el día, entonces empiezo por las partes que son las más urgentes. Y muchas veces me encuentro con que no quiero hacerlas y me da flojera, pero como ya tengo que completarlas para pasar al número 2, mentalmente digo, no, pues ya las tengo que hacer y las hago. Y entonces ya tengo mi día más tranquilo porque ya hice las cosas más urgentes en la primera parte del día, ¿no? Y a veces te das cuenta de que ni siquiera te tomaban la gran cosa de tiempo, ¿no? A lo mejor cuando la ves ya en la agenda dices, ay, pues, o sea, ni es tanto. O al revés, que si no lo anotas en una agenda y dices, ay, bueno, esto sí me urge, pero me voy a esperar porque no me toma tanto tiempo. Y pum, así ya que lo haces dices, ay, no manches, lo hubiera hecho desde antes porque sí. Ay, ya llevo 3 horas y no acabo. Sí, creo que a mí me es muy útil. Y yo nunca, o sea, sí llevaba una agenda, pero normalmente anotaba las cosas y luego se me olvidaba revisarla y la dejaba. Y luego la volví a agarrar una semana después. Y decía, ay, ya no hice todo esto. Eso también es un hábito. Eso de revisar la agenda y anotar tus cosas en tu agenda. Es otro hábito que también debemos verle la recompensa a largo plazo, ¿no? Que va a ser que te va a ayudar a tener una mejor organización. Sí, y la verdad es que pareciera que estar organizado es una cosa como que puede pasar a segundo plano, pero una vez que empiezas a hacerlo es un alivio enorme. Sí. Vuelve más fáciles todas tus actividades y también estás más tranquilo en general. Sí. Como yo ahorita que estoy llevando como una secuencia de organización un poquito más estructurada, me doy cuenta que mi vida está muy como mis tiempos son más relajados porque planteo específicamente cuánto tiempo me voy a tardar en trasladarme, a qué hora tengo que salir de mi casa, qué actividades tengo en el día y planteo todos estos espacios de traslado y no es así como, tengo una cita a las 5. Entonces a las 5 que me desocupe pues llego y dices, no, porque si a las 5 tengo que estar ahí. Tengo que estar en ese lugar, ¿no? Sí. No puedo como irme a las 5. Entonces tengo que planificar el espacio que me voy a tardar en trasladar, que pon tú entre 30 y 50 minutos. Depende de qué tan lejos vaya, y así ya no estoy estresada al momento de que tengo que salir corriendo de mi casa para llegar, sino que ya desde las 7 de la mañana o 10, dependiendo de qué hora me levante, ya sé que tengo que hacer todas mis actividades en estas horas del día para que a tal hora ya esté lista para trasladarme a tal lugar que tengo mi cita, ¿no? Como por ejemplo hoy, que tenía que ir a grabación. Sí. Que como se siente bien chido cuando sientes que todo va bien, ¿no? Así cuando estás a la hora y dices, ay, ¿qué hora es? Ay, sí, estoy a buen tiempo, así, todo bien. Y ya es como, ay, qué chido. Dices, sí. Vas así, agarras el tren. Y también te ayuda a planificar para triunfar, porque
lo que pasa, a mí me pasa, por ejemplo, que doy clases muy temprano algunos días. Y como no doy clases todos los días, es muy fácil para mí salirme de ritmo. Ujú. Entonces, como no me levanto todos los días a las 6 de la mañana y los días que tengo que dar clases temprano me tengo que levantar Sí. a esa hora. Y muchas veces me ha pasado que no alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer antes de irme a clases, como Ujú. prepararme mi desayuno, tomar mi licuadito, guardar mis cosas, tomar el transporte. Y entonces me noto que estoy muy estresada en la mañana porque ya se me fue todo el tiempo o me Ah. levanté tarde o lo que sea. Y entonces cuando planifico, desde un día antes ya estoy arreglando las cosas que me van a ahorrar tiempo al día siguiente. Y así ya sé que solo me tengo que levantar, tomar mi licuadito e irme, ¿no? Sí. Y en cambio, si no hago toda esa planificación, pasa el día anterior, no hago nada y lo guardo todo para el día Y siguiente. hasta se te olvidan cosas. Sí. Y yo creo que lo que para mí es como el mejor ahorro de... Bueno, como la mejor ventaja de Ujú. planificar sería ahorrarme todo el estrés Sí. que me genera ir tarde o que me genera no llevar las cosas que Sí. necesito o estar buscando al último minuto mis También, llaves. eso que lo mencionas, quiero hacer una acotación de eso, porque la verdad es que no puedes confiar al 100% en tu mente. Así cuando dices, ay, sí me acuerdo. No te vas a acordar. Entonces, anótalo en tu agenda. O probablemente te vas a acordar cuando ya sea demasiado tarde. Cuando ya estés Ay, ahí. tenía que ir a... Uy, no manches, no me acordaba. Oye, No, el último pues, día para pagar el internet. No. No. Para la luz, ¡pum! La cortan. Oh, muy Y bueno, tarde. ¿qué relevancia tiene esto como con la creatividad? Y digo, lo mencionamos desde muchos campos alternos, pero creo que cuando uno está organizado y puede organizar estructurando como sus espacios de tiempo y de energía, cuando te sientas cuando llega el momento de poder tener espacios creativos, estás más tranquilo. Ay, sí, mucho más. Y una frase que también vi en el libro de los hábitos, lo dice Auden, que es un poeta y ensayista. Ujú. Dice que la manera más segura de disciplinar la pasión es disciplinar el tiempo. Ah, Ajá, me gustó. porque el tiempo es, ¿cómo se dice? Es un recurso no renovable. El tiempo no perdona a nadie, no espera por Sí. nadie. Él es el que es igual para todos. No hay. Ándale. No hay Es democrático. Ajá. No hay primer mundo del tiempo. No hay la élite de los que tienen más tiempo. Como esa peli de esos que tienen el tiempo en su brazo, ¿no? ¿Sí ubicas? La Sí, de Justin que estábamos Timberlake. platicando el otro Está día. bien chida, véanla. Pero No me no. acuerdo cómo se llama, pero No nos acordamos cómo se pero llama. sale Justin Timberlake, no hay falla. Hay una frase que ahorita me estaba acordando, no estoy logrando recordar dónde la escuché, pero decía que ya me acordé de una serie que estaba viendo, que tener tiempo es un privilegio que solo algunos pocos pueden, Sí. o sea, poderte dar tiempo para hacer cosas y tener tiempo de sobra es un privilegio de algunos. Y que mucha gente no tiene tiempo porque todo su tiempo está ocupado en trabajar o en hacer otras cosas. Ajá. Entonces, creo que el organizarte una agenda o el organizar una estructura de trabajo nos permite darnos el privilegio de tener tiempo libre. Sí, así es. Y eso, señores, Muy valioso. es un regalo. Es un regalo, por eso se llama presente. Kung Fu Panda. Y pues más que nada enamorarse del proceso, porque no lo odien, porque es hermoso. O sea, la neta es que si aman el proceso, entonces no va a haber falla y no pueden equivocarse. No hay manera de que dejen de hacerlo. O más bien, equivocarse se convierte en parte del proceso, ¿no? Ajá, Nada más también. el proceso. Y otra cosa, un tip que me parece bueno es empezar a monitorear como las cosas que estás haciendo si apenas van a empezar a armar sus horarios. Hagan pruebas y errores, porque no te va a salir el horario la primera, así, a partir de mañana me voy a organizar y ya hice mis bloques y todo y pues no cumples nada. Sí, desde levantarte a cierta hora. Ajá. Eso siempre es lo primero que es difícil de establecer. Entonces es apliquen la creatividad también para hacer sus horarios e ingénienselas en ahí acomodar sus tiempos. Me falta todavía un poquito un tema. A lo mejor creo que podemos agregarlo y puede haber partes en las que se pueden cortar algunas cosas, ¿no?
pues vamos dándole y ya alargamos el Sí. show. ¿Qué más Va. da? Entonces, pues el como podrían empezar a crear sus hábitos, las fases de la creación son el escoger el hábito primero, antes que nada. Luego empiezas a hacer la creación, a tomar cartas en el asunto. Luego después es el mantenimiento, o sea, que estés constantemente haciéndolo. Entonces creo que aquí el tip es lo que comentamos antes, tener metas realizables y hacer avances mínimos. Ujú. Así, ponerte el mínimo, la meta, para que siempre lo cumplas. Y ya en el camino, ya encaminada, pues a lo mejor puedes hacer de más, ¿no? Y ya, estrellita para ti. Sí. Y pues siempre también ir ubicando las recompensas de tus hábitos. Que ubicar, pues, que sí sean recompensas productivas y a largo plazo. Porque a veces, como ya mencioné al principio, nos vamos por las recompensas que son de corto plazo. Como por ejemplo, darte un atrancón de una pizza entera. Que eso podría decir, ay, es que está bien rica y pues no importa, mañana me puedo hacer ejercicio. Pero entonces luego después ya te vas a sentir bien llena, te va a dar indigestión, agruras y vas a empezar a engordar porque siempre te estás poniendo trancones. Entonces el beneficio corto es pues que está bien rica, ¿no? Pero si tú empiezas a tener una alimentación más sana y educada, entonces el beneficio a lo mejor no se va a sentir ya mañana, ¿no? De que, ay, hoy me como una ensaladita y no vas a bajar de peso mañana. Pero con una constante es cuando ya vas a ver el beneficio a largo plazo y es más beneficioso. Y además hay ensaladas ricas. O sea, no tiene que ser la lechuga romana con tomates y cebolla. Bueno, es que más bien lo que yo como estoy entendiendo es que sí puedes comerte la pizza sin problema, pero no toda la pizza. O sea, no es como atáscate de la pizza diario porque se convertirá en un beneficio. Y no todos los días. Ajá, se convertirá en un beneficio que solo dura un momento muy corto y como el costo es demasiado grande. Entonces lo mismo como aplicándolo al mundo de la creatividad, es como, está bien que te eches la siesta, pero no te duermas todos los días, toda la tarde y dejes esas horas como esos espacios sin construir nada con ese tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces... Sí, perdón, es que lo que me parece importante decir es que no significa que tengas que privarte de los placeres como mundanos de corto plazo, sin embargo que no todos tus placeres, como dices, o todas tus recompensas sean solo de corto plazo. Exactamente. Buscar también las que son a largo plazo. Y las que sean más beneficiosas en general, ¿no? Ajá. O sea, de que sí, no digo que no coman pizza. Está muy chida. Cómansela. ¿Por qué no? Pero no vas a comer pizza todos los días, ¿no? O sea, por ejemplo, ese sería el hábito de comer pizza todos los días, que pues eso creo que no te traería nada bueno. Ajá. Entonces, a lo mejor si tienes un hábito de comer sano, de repente te puedes comer una pizza y está chido y hay una pequeña recompensa también, pero la recompensa de tener una vida más saludable a la larga es mayor que estar comiendo al día, ¿no? Así como, ay, ¿qué como ahorita? Porque es lo mismo de la poca organización, ¿no? Sí. Ay, yo tengo hambre, ya es hora de comer rápido, ¿qué voy a comer? Pues pido una pizza. Y entonces, si eso lo haces todos los días, pues vas en picada. Sí, te estás haciendo más daño de lo que te estás haciendo bien, ¿no? Sí, y creo que también otro de los beneficios que nos da el tener esta organización es que te ayuda a estar más en el presente. Sí. Interesante. También creo que lo mencioné hace rato como con lo del ejercicio, ¿no? O de leer, que si no lo vacías todo en tu agenda, entonces estás pensando constantemente en el futuro y en tus pendientes y en si vas a alcanzar o si no vas a alcanzar. Entonces, pues si ya lo estás viendo en papel, ¿no? O en electrónico, como quieran hacer su agenda, ya es más fácil ahí ya que te muestre como el mapa de tu tiempo, ya cada actividad. Entonces tú ya puedes dedicar tu mente a estar en el momento.
Algo que también creo que es importante de esto que mencionas es que uno sea honesto con el tiempo que nos va a tomar hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, como por ejemplo, Así es, sí. si yo tengo que estar en un lugar a las 5 y a las 4:30 me meto a bañar, yo sé que no voy a estar ahí a esa hora. Obviamente. No Y lo entonces, vas a lograr. a veces creo que nos autoengañamos Sí. diciendo, sí alcanzo, me baño en 5 minutos. Y tal vez lo hagas. Pero hay muchas cosas que ya van a entorpecer que tú estés en ese momento, ¿no? Y creo que es muy... Bueno, yo siento que se pasa un poquito por alto la importancia de lo que vale nuestro compromiso. Ujú. Porque muchas veces hay personas... Justo hoy me platicaban de una chica que llega normalmente tarde a sus clases Ujú. porque le cuesta trabajo levantarse temprano, ¿no? Y eso es algo que uno puede considerar un hábito no... ¿cómo se puede decir? No dañino, a lo mejor, porque pues la gente te puede esperar sin problema. Ujú. Pero creo que habla mal de tu capacidad de compromiso y de Sí. seriedad. Yo también por eso estoy haciendo un esfuerzo ahora por estar llegando puntual a los lugares donde tengo compromisos. Porque aunque la gente me perdona como mis tardanzas y es muy paciente conmigo cuando llego tarde a los lugares, porque pues normalmente como que uno se toma estas libertades con gente que Sí. tiene mucha confianza, creo que cuando uno es más organizado y tiendes a responder bien a los compromisos que haces, la gente confía más en ti Sí, es y en verdad. tu palabra y en que vas a estar a la hora, ¿no? Y hasta te consideran, ¿no? Para futuros proyectos o para Ajá. cosas así. Sí, sí, porque respondes y con seriedad y Ajá. con y no se nota que tienes esta gran desorganización que al final se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Sí. Que va creciendo y y entorpece todas las actividades de tu día. Y creo que sí habla muy bien, o sea, uno nota muy fácilmente la gente que está bien estructurada y organizada, Ujú. porque son como personas con las que puedes como confiar y contar Sí. cuando necesitas que algo se haga, ¿no? Y te das cuenta de que eso también es como, creo que es una proyección del respeto que tienen hacia el tiempo de los demás y hacia su propia persona. Ujú, Creo que eso es como, habla mucho del respeto. ujú. Sí, 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 creo que sí. Pues bueno, entonces hemos llegado al final de este capítulo. Ha sido todo un paseo hermoso. Conclusiones, hagan sus agendas de acuerdo a sus tiempos, a sus energías, de acuerdo a ustedes, totalmente. Y sean muy felices en el proceso. Sí, creo que es que esto de la agenda es una sugerencia, obviamente, pero ustedes estructuren su tiempo de la manera que les sea. O sea, la agenda, la verdad, es una gran herramienta. Sí. Yo me rehusaba a tener una agenda o a tener un reloj de pulsera. Me rehusaba. Pero ahora que lo hago, tal vez es la vida adulta que ya llegó a mi puerta. En señora. 30. Pero estoy muy contenta como con estos nuevos hábitos que me han ayudado a facilitar pues muchas cosas. O sea, pensamos que tal vez es una actividad como inservible o que no... Digo, si yo ya funciono así, ¿para qué voy a tener una agenda? Pero de verdad Pueden funcionar mejor. ajá, dense la oportunidad de sentarse a organizar sus vidas. Y creo que como dice Angélica, inicialmente no será un éxito esta actividad Ujú. porque toma tiempo como crear este hábito. Pero cuando finalmente lo logras, tu calidad de vida mejora Aumenta. exponencialmente. Sí, Sí. o sea, yo saber qué hora es sin tener que sacar mi celular y clavarme en mis redes sociales. Ajá, sí, O sea, es para que mí el es un celular gran privilegio. es una gran distracción. Sí, o tener como estructurada mi semana y que no se me olviden las cosas y los mails que tengo que mandar, porque a veces me pasa esto mucho. Y cuando se llegan mis fechas ya de límites, entonces eso me genera mucho estrés Sí. y es mejor planificar como toda la semana que voy a tener tiempo para hacer estas actividades y reduce mi carga de estrés, reduce mis prisas y tengo una vida más feliz, Sí, es mejor. más tranquilidad es Se igual pinta. a felicidad. Se pinta un arcoíris en el aire también. Y hasta si te pasan cosas fuera de tu control, como pues que llovió y cayó la tormenta y no sé, que tu perro se enfermó o que se rompieron los platos y tienes que comprar como nuevos platos o se me acaba de descomponer mi lavadora esta semana. Ay, no. Como que esas situaciones que están fuera de tu control no son tan estresantes, Caóticas. ajá, y tan caóticas como dices, buena esa. Como si lo serían si todo el resto de tus actividades estuvieran igual de encimadas y desorganizadas, sino que yo tengo estructurado todo mi día y mi semana y mis gastos, que cuando se me pasa algo que está fuera de mi control, digo, bueno, no pasa nada, lo puedo solucionar y lo meto en este espacio de mi agenda y lo voy a solucionar tal día.
y vamos a ver si tenemos el presupuesto. Si no lo tenemos, entonces planificamos para que las cosas continúen. Y entonces una cosa no planeada o un pequeño desastre cotidiano se puede sobrellevar mejor que 20 cosas que ya se apilaron una sobre la otra y están reptando monstruosamente. Como los trastes sucios. Sí, que nunca se acaban. Planifiquen eso todos los días. Pongan espacio en sus horarios para lavar los trastes. Sí, háganlo. Van a ver cómo funciona. Y bueno, pues para concluir, mi conclusión sería, tenemos la posibilidad siempre de mejorar nuestra vida y de mejorar como nuestros días, ¿no? Y es que es parte de tomar el control de tu vida. Ándale. Así, dices, mi tiempo me pertenece a mí y yo decido qué hacer con él. No dejo que el tiempo me vaya llevando así como de, ay. Como una ola. Ajá, ay, sí. Y sí, creo que tomar el control de tu tiempo, aunque no siempre se puede hacer completamente, como les digo, pasan cosas fuera de nuestro control, claro. Pero mejora muchísimo tu panorama, despeja el cielo. Crea un hermoso cielo despejado. Y pues no nos crean a nosotros. Pajarillos. Inténtenlo. Sí. Vayan y háganlo. Háganlo ustedes. Hagan la prueba. Y también les recomendaría como tip extra que no necesariamente compren una agenda ya fechada. Digo, a menos que ustedes de verdad crean que eso les va a servir mejor. Pero a mí me ha servido mucho más tener un cuaderno en blanco y yo ir planificando por días y tener así el espacio amplio porque hay días en los que hago muchas cosas y hay días en los que no tengo nada como urgente ni nada pendiente que hacer. Se desperdiciaría la fecha, ¿no? Ajá, y a veces tengo como una semana completa sin nada que escribí y pues todas esas hojas ya son... Y las agendas en general no son baratas. No. Y creo que mientras más espacio tienen son más caras. Y como, no sé, por ahí creo que lo escuché con Pepe Valdés también, decía que parece que la gente que diseña agendas no las usa, porque no siempre no tienen espacio suficiente para escribir. Tienen demasiada... O el papel bien súper delgadito y se traspasa al lado de atrás. Sí. O como dices, son muy chiquitas las letras y no son cómodas de leer ni de utilizar. Entonces, mi recomendación extra es que ustedes hagan su propia agenda y no se tengan que sentar un día a organizar todos los 365 días, sino que vayan haciéndolo poco a poco. Como por día o por semana. Ajá, como lo van necesitando. Y sí, es útil sentarse como 1 hora a la semana a planificar la agenda y tener ese tiempo de tranquilidad. Y ejercitan su creatividad a la hora de ahí acomodar cómo quieren que se vea, ¿no? Por día o a lo mejor por bloques de tiempo, así de que en la mañana, en la tarde y en la noche, o por semana a lo mejor también, si no tienes las actividades como con tanto horario. Y ahí ya le vas poniendo tus dibujitos y tus stickers. Sí, stickers, yo soy muy fan de los stickers. Yo también, entonces sí, los recomiendo también. Pues bueno, entonces el creative de hoy es que salgan a darse un rol para despejar su mente y puedan ejercer mejor su creatividad, porque también recuerden que el descanso y el despejarse es muy importante. Y hacer si quieren como Jung, hacer sus rutinas alrededor de su descanso. Sí, planifiquen su descanso como una prioridad, porque su vida es de ustedes. Y es hermosa. Hijos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por compartirnos su tiempo, por planificar su tiempo para escucharnos. Sí. Les queremos. Estrellita para ustedes. Agéndennos. No se pierdan este show tan importante. Y yo sigo siendo Angie. Yo seguiré siendo Ana por lo que resta el día. Hasta mañana. Y nos vemos en la próxima. Adiós.